noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. Definitivamente la ingobernabilidad, que en el Paraguay, salvo algunos momentos, ha sido aguda, como en el marzo paraguayo, como en algunos casos de, digamos, de tentativas o de intentos de juicios políticos o de juicios políticos propiamente dicho, como la destitución del presidente Fernando Lugo. La ingobernabilidad paraguaya es crónica en el sentido que es permanente, pero no es una cuestión que no es aguda. No es una inestabilidad a la peruana que te cambia 7 presidentes en un corto periodo de tiempo. Pero es una gobernabilidad que en algunos casos impide que el gobierno pueda tener una capacidad gubernativa. Y digo esto porque creo que, de nuevo, en el ambiente se siente que estamos ante unos gestos, ante una incipiente gobernabilidad. Yo creo que la gobernabilidad late en algunos actores políticos. ¿Por qué digo que late? Porque el Partido Colorado está dividido y más temprano que pronto el Partido Colorado va a terminar teniendo su misma fracción, un Partido Colorado oficialista, otro Partido Colorado opositor, y después tendremos también la tradicional figura de una oposición funcional al Partido Colorado y una oposición que va a ser oposición al gobierno. En este caso, digamos, de nuevo se va a dar, creo, el escenario de que el Partido Colorado va a encarnar el eje central de la política paraguaya. El vértice de la política paraguaya está en el Partido Colorado. Y digo esto porque creo que, en primer lugar, hay que entender algo. La oposición no tiene que pensar, no tiene que temerle a un buen gobierno. Hay que hacer todo lo posible para que Santiago Peña haga un buen gobierno. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay veces que uno especula y apuesta y dice, no, es mejor que haga un mal gobierno para que yo tenga más posibilidades de ganar. Y eso no existe, no es así. Fernando Lugo estaba haciendo un buen gobierno en materia económica cuando fue destituido por el juicio político. Nicanor Duarte Frutos terminó con un nivel de crecimiento económico elevadísimo cuando él termina su mandato presidencial. Pero sin embargo se logró la alternancia. Estoy hablando de los casos paraguayos, no quiero hablar de otros lugares del mundo. O sea, Nicanor Duarte Frutos tenía una gestión muy buena de gobierno, especialmente en el área económica, la modernización del Ministerio de Hacienda, el Banco Central, el crecimiento económico, obviamente motivado por el aumento de los commodities, los precios de la soja y de la ganadería y de otros productos, y también de la inversión inmobiliaria. Más o menos con rasgos parecidos, lo mismo le pasó a Fernando Lugo, no en su primer año, pero sí en su segundo y su tercer año sucesivamente. O sea, no hay que temerle a un buen gobierno. ¿Saben por qué le digo esto? Porque muchas veces los políticos no se dan cuenta, ni los del gobierno, ni la oposición, que en Paraguay lo que está deslegitimada es el sistema. Hay un sistema, porque la gente cree que este es un sistema perverso y la gente cree que tenemos un sistema político que privilegia a algunos en detrimento de la gran mayoría. Y eso está instalado, es algo que está instalado en la mente de la gente. Y contra eso el único antídoto que existe es la alternancia. Hoy no hay antídoto contra la idea que tienen miles de paraguayos, que el sistema está totalmente deslegitimado. Para la mayoría de los paraguayos, la política enfrascada en este sistema y en estas luchas intestinales es un producto obsoleto que no conviene más. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque si la oposición se embarca en el camino de que Peña no tiene que hacer un buen gobierno y el gobierno, por cálculos de un continuismo profano, se preocupa solamente en el continuismo del gobierno, nosotros no vamos a estar realizando las tareas que el país necesita. Nosotros no podemos estar perdiendo horas de debate político sobre el tema de una ley ONG
una ley que desde todo punto de vista parece hecha con la intención de quebrantar, perforar, vulnerar el límite, la zona que tiene que existir entre el sector público y el sector privado. Si nosotros queremos crecer a una tasa 6, 7, 8%, si queremos resolver el problema de educación, porque podemos hablar de la educación, pero las políticas de educación necesitan una década por lo menos para madurar. Las políticas de salud pública necesitan una década para que maduren. No es hacer una ruta, es cambiar una conciencia en actores en la salud pública y en el magisterio paraguayo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted? Nosotros, el debate político nos puede girar en torno a temas que no deberían existir. El debate político tiene que girar en temas centrales para lograr la sostenibilidad del crecimiento económico. La sostenibilidad quiere decir, resolvamos el problema de la caja fiscal. Este gobierno tiene la obligación de resolver el problema de la caja fiscal. Porque si este gobierno no resuelve el problema de la caja fiscal, el próximo gobierno, sea continuista o sea un gobierno que represente la alternancia, va a tener un problema mucho más grande que el que hoy en día tenemos. Este gobierno tiene que robustecer, transparentar, dotarle de recursos al IPS, recursos financieros para el pago de su deuda, recursos de infraestructura médica para que pueda cumplir sus metas. Es de fundamental importancia. Un colapso, una crisis en el IPS puede hacer colapsar a todo el sistema financiero paraguayo. Y por último, las políticas energéticas. Si nosotros no tenemos energía disponible de aquí a 30 años, estén ustedes seguros que el crecimiento económico que estamos viviendo ahora tiene cortapisas, tiene una capacidad limitada de crecer. Nosotros tenemos que pensar en términos estratégicos el problema de la caja fiscal, el problema de recuperar el equilibrio presupuestario, el problema de mantener el valor de la moneda, el problema de las políticas energéticas que van a dar el combustible para que la economía paraguaya pueda movilizarse, ya sea energía eléctrica, ya sea energía de origen hidráulico, eólico o solar. Ese es el gran dilema. Hoy en día se siente ya una ingobernabilidad que se va a ir de a poquito consolidando. Y de nuevo la ingobernabilidad significa el principio de la incertidumbre. Y cuando rige el principio de la incertidumbre en el escenario político, lastimosamente las acciones que son necesarias para un país no se realizan. Nosotros necesitamos acciones urgentes. Todos esperábamos que este año el gobierno nos dé una respuesta con respecto a la caja fiscal. La decidieron para el año que viene. Todos esperamos una respuesta a largo plazo para saber qué vamos a hacer con la energía eléctrica. Leí el informe del Ministerio de Energía. Creo que honestamente es una codificación de deseos. No hay nada programático y concreto en ese documento, lo digo con todo respeto. Igualmente, repito, tenemos que sanear nuestra economía, tenemos que arreglar los problemas de la educación y tenemos que arreglar los problemas de la educación pública. Por favor, le pido a la clase política paraguaya, déjense de joder y tómense el país en serio, que nosotros los paraguayos nos merecemos gobernantes que verdaderamente nos respeten y nos quieran. Enseguida vamos a hablar con Jan Esperanza sobre la ley ONG y luego estaremos con Julio Fernández hablando de una visión panorámica de la economía paraguaya.